Voy a presentar a nuestros dos speakers. La primera de ellas es Romina Basáez Sangüesa, arquitecta del paisaje, diplomada en diseño y hábitat sustentable, fundadora de Corporación Fibonacci, consultora de proyectos sostenibles enfocados en investigación y desarrollo del cáñamo industrial en Latinoamérica. Démosle un aplauso, por favor. ¡Bienvenida! Hola. ¡Eso! Vamos haciendo fuerza porque poco a poco se van acercando. Hola, gracias. Y también invitar al señor Kevin Heyer, representante en Latinoamérica de Swiss Canapoint, presidente de Corporación Fibonacci, consultor de proyectos sostenibles enfocados en investigación y desarrollo de cáñamo industrial en Latinoamérica. Ambos nos van a presentar su ponencia sobre metodología de aplicación para proyectos de cáñamo industrial. El escenario es todo suyo. Muchas gracias. Hola a todos, todas. Gracias a los asistentes. Presentarnos, bueno, ya gracias por la presentación de todas maneras. Contarles un poco, mi nombre es Romina, compañero Kevin, somos directiva de la Corporación Fibonacci. La Corporación Fibonacci es una organización social sin fines de lucro, integrada por profesionales de distintas áreas, ¿ya? Somos arquitectos, abogados, agricultores, fonoaudiólogos, músicos, ¿cierto? Y entre todos buscamos la colaboración para compartir nuestros saberes y poder empoderar a los distintos territorios en el conocimiento y en la economía circular que produce el cannabis cáñamo industrial. Hoy nosotros nos tocó, como bien decían, presentar la metodología de aplicación para proyectos de cáñamo industrial. Ya le vamos a hablar de cómo se aplica, cómo hemos realizado este trabajo como personas naturales en primera instancia. Les vamos a mostrar algunos proyectos según que van cumpliendo la normativa vigente de los distintos estamentos gubernamentales que tenemos actualmente en Chile, ¿ya? Entonces, para poder desarrollar esta metodología de aplicación para proyectos necesitamos iniciar con análisis de factibilidad de proyecto, análisis territoriales, saber dónde, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Y cada uno de estos proyectos tiene características y por lo tanto requerimientos únicos. Por lo tanto tenemos que hacer una investigación y evaluar todo esto para poder entregar después toda esta carpeta de proyectos a los ayuntamientos gubernamentales que tenemos en Chile, ¿cierto? Entonces, iniciamos como base un estudio de terreno para ver nuestra factibilidad, ¿cierto? Nos enfocamos, como se ve en la imagen, en un plano territorial. Nos ocupamos de ver cuáles son las zonas urbanas cercanas, cuáles son las principales rutas que tenemos hacia nuestra área de proyecto, cuáles son los accesos, que es la base que nos piden para poder hacer la elaboración de nuestro permiso, donde sabemos que todos van a poder acceder. Aquí después entramos a un análisis territorial un poco más estructural, donde vemos cuáles son nuestros tipos de ladera, los vientos, el agua, el suelo, y nuevamente nos enfocamos ya en un tema de salidas de emergencia, circulaciones y accesos de nuestro proyecto, que es otra planimetría más de las que tenemos que agregar a nuestra carpeta de entrega. Luego entramos al análisis territorial, ya aquí se puede ver un área ya mucho más cercana, ¿cierto? Donde tenemos que evaluar por dónde va a pasar nuestro tendido eléctrico y cuáles van a ser nuestras redes de agua. ¿Ya? Saber por dónde pasa el tendido eléctrico y las redes de agua nos hace entender, ¿cierto?, que esto influye directamente en el plan de manejo que nosotros vamos a ejecutar de nuestro proyecto. Entonces, luego ya entrando a nuestra área de proyecto, como lo vemos, empezamos a trabajar topografía, análisis de agua, estudios de suelo y en sí entramos al plan de manejo. Ya con esa información
recopilamos otro resto más de los archivos necesarios para poder hacer nuestro permiso. Luego entramos a zonificar nuestra área de proyecto, ¿cierto? Empezamos a diseñar nuestra zona de trabajo, donde vamos a empezar a distribuir las infraestructuras que necesitamos, las circulaciones principales nuevamente se hacen presentes, vamos zonificando según zonas de cultivo, nos ocupamos de la zona buffer, cuáles van a ser nuestros cercos perimetrales del área, y entramos también a evaluar el trabajo con nuestros invernaderos, ¿cierto? Con esto ratificamos que contamos con un plan de manejo claro de nuestra área de proyecto. Entonces aquí otra muestra, pero ya un poco más específica, que aquí evaluamos más temas de seguridad. Vemos cuáles van a ser los cercos perimetrales, cuál van a ser el área de acceso al terreno, cuál va a ser nuestra área buffer, cuál va a ser nuestro cerco en el cultivo mismo, ¿cierto? Y el cerco perimetral de nuestro proyecto. Y aquí entramos ya de lleno a lo que es el ordenamiento y el plan maestro de nuestro cultivo agrícola. ¿Ya? Acá nos ocupamos de circulaciones vehiculares, dónde van a estar ubicados los laboratorios para hacer los distintos tipos de análisis o lo que queramos hacer, los estacionamientos, las casetas de seguridad, ¿cierto? Las áreas de trabajo, bodegas, etc. Aquí nuevamente entramos ya un poco más cerca de donde van a estar los laboratorios, los viveros, ¿cierto? Baños, bodegas, etc. Pero tenemos este plan maestro claro para poder entregar en el desarrollo que tenemos que hacer de nuestro permiso. Ya aquí me mantengo un poco, me gustaría mostrarles que acá entramos a un área de ordenamiento de nuestro proyecto. Acá, bueno, no se ve muy bien, pero acá trabajamos otra parte que es interesante, que es que agregamos la zona buffer y la agregamos con, ¿cómo se llama? Le pusimos ordenamiento con almendros y con hortalizas. Entonces se trabajó desde antes parte del proyecto que no incluía solamente el área de cultivo. Ya, entonces, aquí lo mismo, ya entramos a ordenar el cultivo, cuáles van a ser las áreas de cultivo outdoor y cuáles van a estar en indoor, dónde van a estar las zonas de trabajo, el área de compostaje, ¿cierto? Las bodegas de herramientas, etc. Aquí entramos ya a el área misma de la planimetría de cuánto vamos a cultivar en qué espacio. ¿Ya? Acá ya empezamos a hacer una elección de según las necesidades, qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, va a ser la cantidad de metros cuadrados que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar nuestra área, ¿cierto? Y acá es como llegamos a la parte final de planificación, que es donde nosotros hablamos de planificación por metro cuadrado, ya sea en invernadero, trabajando dimensiones, materiales y zonificación por invernadero, y en exterior la planificación por metro cuadrado, que es lo que nos lleva a lograr tener un manejo de la totalidad de la producción por invernadero y en exterior para el fin que sea necesario. Ya viendo todo lo que nosotros queramos cubrir en nuestro proceso, ¿cierto? Bueno, aquí hay algunos ejemplos simples de ordenamiento de cultivo. Tampoco es como la inversión gigante de repente que nos imaginamos que tenemos que hacer, sino más bien saber que todos estos pasos que fuimos estudiando, que fuimos viendo, laderas, agua, cuánto va a ser el tendido eléctrico, cuál va a ser la intervención que vamos a tener en el terreno mismo cercano, es el que nos va a ayudar a ir viendo cuánto vamos a ir gastando en nuestra inversión y cultivo. Entonces, bueno, y aparte, que no menos importante, teniendo todos estos archivos y toda esta información ya clasificada, podemos cumplir con la primera parte de nuestros requerimientos para entregar a las distintas entidades gubernamentales que sean necesarias nuestro trabajo. Bueno, siempre y mencionarlo, se estima que hay
El cáñamo industrial ya tiene más de 25.000 productos. Sabemos que en Chile ya hay empresas que trabajan en distintas áreas, hay investigaciones en curso constantemente de fibra, aprovechamiento energético, construcción con cáñamo, ¿cierto? Conocimos el proyecto que traen los compañeros de Argentina, también como una organización sin fines de lucro donde juntan distintos emprendimientos que ya llevan una investigación y un desarrollo que se está haciendo con proyectos con cáñamo, ¿cierto? También los compañeros que los pósters científicos están haciendo investigación. Voy a nombrar la investigación que ellos mismos están haciendo, me parece súper interesante, de sustentabilidad en la cadena productiva de cannabis en interior, y otra investigación sobre el rendimiento y extracción de nitrógeno del cultivo de cáñamo industrial. O sea, nos muestra que hay profesionales que ya lo están ejerciendo y ejecutando aquí en Chile, y tendríamos así un sinfín de cosas que decir porque desarrollo y investigación nos sobra, ¿cierto? Entonces, bueno, hay algunas imágenes de lo que se hace, que se está haciendo, y es así como entendemos que todo este proceso productivo nos lleva a una economía circular con el cáñamo industrial. ¿Ya? Entonces aquí es donde empieza, bueno, con esto ya tenemos nuestra primera parte de informe, ¿cierto?, elaborado para poder entrar nuestro proyecto. Cumplimos con todo, las materias primas, tenemos respuesta para la innovación, ¿cierto?, con el desarrollo y investigación, etcétera. Pero si la materia prima se elaborara de la mano de las comunidades, se elaborara de manera orgánica, si pudiéramos utilizar estos residuos de otros productores, ¿cierto? ¿Por qué no utilizar el guano, la gallinaza del territorio cercano que podemos tener y trabajar de esa manera nuestro ítem materia prima o la innovación, colaborándonos con universidades, con investigadores, con nosotros mismos como profesionales, pensando esta producción de manera de como reelaborarla, ¿cierto? Trabajarlo más de manera territorial, no tanto elaborar un producto, sacarlo, producir, venderlo, sino más bien integrar a las comunidades, integrar al territorio cercano que tenemos en nuestra área de proyecto, conocerlo. Ya llevamos un paso, ¿cierto?, de trabajo, entonces incluimos de esa manera los saberes de nuestra comunidad al cultivo mismo que tenemos. O sea, la historia, creo que ni siquiera es necesario mencionar, hay compañeros que llevan un montón de tiempo trabajando en la historia del cáñamo en Chile. Entonces, ¿por qué no volver a enriquecernos de esa manera con la producción de esto que nos lleva a esta misma cadena, ¿cierto? Igual que la distribución, ¿por qué no llevarlo de manera local? ¿Por qué no redignificar el trabajo que se hace desde la agricultura, ¿cierto? Y así con cada uno de estos puntos, el consumo, la recogida, reciclado, podemos cumplir desde los territorios y desde las comunidades a llevar este proceso, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, desde ya sea con una empresa o una organización, entendemos que se debería poder, ¿no? Ahora también hay otra parte no menos importante, ¿cierto?, que es la tan ansiada semilla certificada de cáñamo industrial. ¿Ya? ¿Quién es adelante? ¿Les va a contar? ¿Cómo están? Yo soy Kevin Heyer, un cultivador de hace muchos años cannabis. He pasado de la industria del medicinal al recreativo, recreativo a la farmacéutica, farmacéutica al complemento alimenticio. He pasado por el mundo asociativo, he visto cómo las diferentes aristas, llevo años trabajando en las diferentes aristas del cultivo. Al día de hoy en Chile siempre se habla de que para hacer un cultivo se necesitan semillas certificadas, pero no se sabe muy bien lo que es una semilla certificada. ¿Qué es? Entonces, primero que nada, una semilla certificada es un certificado de origen. Sabemos de dónde proviene, es un país donde se puede hacer esa semilla. Lo segundo es que se le entrega una certificación fitosanitaria. Quiere decir que
cómo se va a trabajar, para saber qué semilla se va a usar y que tengan todas las certificaciones. Aquí pueden ver algo que, bueno, no se ve mucho, pero se necesitan estos 3 papeles para poder certificar una semilla. Uno es el primero es el certificado que pide inspeccionar la semilla, que el país donde proviene se tome el tiempo de mirar que no tenga plaga y que no tenga problema, que sea limpia para nosotros, que eso hay que hacerlo. Un certificado de origen, donde el cultivador nos dice: si yo trabajo en tal lugar, tengo una empresa tanto y si hago esa semilla, el departamento en cuestión, acá es el departamento de Colorado, nos certifica que sí, él está inscrito, tiene todos sus papeles al día y piden hacer una ficha fitosanitaria. Esa ficha fitosanitaria nos permite entrar la semilla acá a Chile. Es, como se puede decir, la llave maestra que certifica que desde Estados Unidos o desde Europa o de donde traigamos la semilla para nuestro cultivo, tenga la cadena de trazabilidad. Sabemos que salió limpia desde el lugar de origen. Ahora nosotros vamos a hablar un poco de una semilla con la cual colaboramos, que es una empresa suiza, Swiss Cannabinoid. Es una empresa centrada en la investigación y desarrollo de nuevas genéticas con nuevos cannabinoides. Su misión se centra en la evolución de los productos a base de cannabinoides para ofrecerlo a gran escala en todo el mundo. ¿Por qué decimos a gran escala y en todo el mundo? Porque al día de hoy sabemos que los cannabinoides están trabajando en el mundo de la farmacia y al final no se encuentra la genética. Es algo que es un secreto muy bien guardado, hacen medicamentos y lo venden. Es algo que lamentablemente se hace y hay que trabajar en eso. Acá algunas certificaciones. Al momento de ustedes comprar una semilla, el banco le va a decir: sí, yo te vendo, pero necesitamos saber si está certificado por alguien. Certifica la Unión Europea, certifica Suiza, Agroscope, que es el organismo que se ocupa de la semilla en Suiza. También tenemos certificado como el GAP, que es Good Agricultural Practice, que certifica que la empresa que está haciendo esa semilla tiene buenas prácticas agrícolas, no es menor. Y el GMP, que son las buenas prácticas de manufactura. Quiere decir que cuenta con una cadena limpia en todo su proceso y que no trae gérmenes o tiene una buena fabricación. Después tenemos un nuevo certificado que va a aparecer pronto, que es el CPBO, que es un certificado europeo que a día de hoy está vigente en 27 países, pero pronto va a ser un certificado que va a ser de 70 países. Entonces ya tenemos 70 países que están trabajando este tipo de semillas. ¿Sigamos? Sí. Acá pueden ver, por ejemplo, una semilla que tiene que traer para que el SAC te diga sí o no, saber cómo se cultiva, tener un análisis laboratorio que diga que no tiene THC, que la flor no tiene THC, y saber más o menos cómo se cultiva, cómo está compuesta. Ahora, con todo el plan maestro que tenemos, sabiendo qué investigación vamos a desarrollar, sabiendo dónde vamos a cultivar, queda el último paso, porque con todo eso hecho, vamos a suponer que el SAC nos dijo que sí, que pueden plantar. Entonces, queda el último paso, traer la semilla a Chile, y ahí se complica a veces. Entonces, ¿qué dice el SAC? La semilla de cannabis sativa no tiene declaraciones adicionales, sin embargo, la misma será autorizada mediante la emisión de una resolución caso a caso. Es caso a caso. Por el Departamento de Protección Agrícola del SAC, la cual para emitirse deberá contar en forma previa con la autorización establecida en el artículo 2 de la Ley 19.366 de 1995 y su reglamento del decreto 565 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1995. Eso quiere decir que para importar tenemos que tener un derecho a cultivo, pero ya lo pedimos. Como ya hicimos el trabajo previo de saber dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, no deberían decirnos que no. Y en ese momento entramos nuestra semilla, pedimos, vamos al SAC, le decimos: miren, ustedes nos autorizaron, nos van a trabajar, nos autorizaron la semilla, ahora es el momento que nosotros las internemos. Bueno, y ahí
finalizando con la selección de semillas certificadas y llenando todas nuestras fichas. Cumplimos con el análisis de factibilidad del proyecto, el análisis territorial, nuestro master plan, la investigación y desarrollo que podemos trabajar en conjunto entre todos y la selección de semillas certificadas. Entonces ya con ese plan podríamos empezar a trabajar nuestro proyecto. Y eso. Ahora vamos a dar unos tips, los tips, como se dice, que se necesitan saber. Lo primero, el robo es algo que les va a pasar, que a todo el mundo le va a pasar, que sea con 5 plantas, con 10, con 5.000, con 10.000. Lo mejor para evitar los robos es trabajar con la comunidad. Porque cuando trabajas con la comunidad sabe lo que está pasando en el predio, sabe que es sin THC, sabe que es libre de que no vuela. ¿Por qué? Porque la comunidad lo conversa. Si tú llegas a un lugar a plantar, la comunidad lo va a saber. Y si lo haces de manera cerrada, secreta, ¿qué va a pasar? Todo el mundo va a pensar que es con THC y se va a crear un imaginario colectivo que va a hacer que te vengan a robar sí o sí. Lo otro también importante, contar con un equipo de profesionales del territorio. Como tú vas a plantar en un lugar, contrata gente del lugar y también contrata a todos los compañeros y compañeras que han estado en esta industria hace muchos años, que llevan haciendo su I+D por debajo, como se puede. Entonces hay que tomar toda esa investigación de esas personas para sumarlo a estos proyectos. Ya contamos en Chile con growers nacionales muy buenos, con mucha experiencia, que han ido al extranjero, que han vuelto. Contamos con gente que hace genética, que hace muy buena genética, gente que se ha especializado en trabajo de laboratorio, como lo hacía Andes Precisión, que es para nosotros hemos podido colaborar con ellos, que están haciendo un muy buen trabajo en su materia de laboratorio y de extracciones. Colaborar con el máximo de público en la comunidad para que no sea una industria cerrada. Y así, bueno, de esta manera cumplimos con la totalidad de esta metodología, ¿cierto?, para elaborar proyectos de cáñamo industrial factible, siempre entendiendo que hay una primera parte que es lo que quieren ustedes, ¿cierto? La persona al momento, bueno, quiero hacer un proyecto de cáñamo industrial, tengo esta idea, y es por ahí donde nosotros hemos ido trabajando en conjunto para poder ir realizando y llevando, encaminando, ordenando todo este tipo de papeles para lograr lo que te piden de investigación y desarrollo, lograr lo que te piden en los primeros papeles, el lugar, el HUD, etcétera. O sea, creo que es como un listado tipo que tenemos que ir armando para que esto sea factible, ¿cierto? Pero a mí me gustaría de todas maneras dejar una pregunta abierta a nosotros siempre, a todos los que estamos aquí, que es ¿por qué si ya se puede? ¿Cierto? Nosotros sabemos que ya se puede cultivar de manera legal. Tenés que tener un proyecto, una SPA, ¿cierto? ¿Por qué no dar estos espacios también a organizaciones con personalidad jurídica, ¿cierto? A ONG, a fundaciones, dispensarios, qué sé yo, ¿cierto? Como datos municipales no tenemos para qué sacar este permiso de arriendo y no sé qué, sino más bien con apoyo como hablamos siempre, desde los territorios, poder tener el apoyo de nuestros municipios para trabajar en esto. Es la duda que nos cae a nosotros, porque siempre tiene que quedar en la SPA, que de todas maneras recordarnos aquí, felicitarlas también, porque unieron el trabajo de muchas SPA que vienen de sueños. No ponemos la marca, ¿cierto?, y armamos el stand, pero son sueños de distintos growers que han estado siempre trabajando por alguno de estos fines. Entonces, nos cabe esa duda siempre. Voy a agregar algo, es que al final siempre se me ha dicho que no se puede, porque hay muchas trabas. Estamos mostrando que las trabas se pueden saltar.
Muchos han hablado estos días que es la trazabilidad. La trazabilidad ya está para la semilla, ya está para muchas cosas. Entonces, ¿por qué no empezar a abrirnos a las pequeñas cooperativas, a los pequeños emprendedores y no siempre quedarnos en la SPA o de montar una gran empresa? Tenemos al día de hoy municipios con laboratorio, municipios agrícolas que tienen terreno, que están ahí abandonados, hay zonas de sacrificio, la CONAF cuenta con miles de hectáreas disponibles. Entonces es empezar a hacer un poco de ruido en los territorios y decir, oye, pero también es posible, ¿por qué no nosotros? Muchas gracias, me encanta que nos hayan dejado reflexionando también. Gracias a ustedes, Romina y Kevin, por favor démosles un aplauso. Y como es tradición en nuestro escenario Happy Lunch, queremos darle la posibilidad de que el público puedan hacer preguntas a los expositores. Hola, buenas. Hola. Mi nombre es Mauricio Molina. Gracias por la exposición. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahí sí. Les quería consultar si yo me quedé pegado en pilas y como que aluciné con lo que están hablando, no la vi desde el principio. Entonces, porque yo tenemos pensado con los amigos que trabajamos en cooperativas, nos asociamos en cooperativas de trabajo y tenemos pensado, claro, también cultivar en forma de cooperativa, ya la hemos hecho de otra forma y nos gustaría formalizar porque tenemos un terreno disponible. Pero queríamos saber más o menos cuánto sería los metros cuadrados que se necesitan como mínimo para hacer un cultivo, quizá para una... Ya, ahí está lo lindo del SAG, que el SAG al día de hoy son resoluciones caso a caso. No, cada proyecto es único, cada proyecto se ve como uno lo quiera, pero no hay, es caso a caso. Tú tienes que ir, lo que se necesita al día de hoy, lo que se necesita, y eso es lo triste, tiene que ser una SPA. Entonces se podría abrir también a otras formas jurídicas. Nosotros trabajamos con cooperativas, porque ¿de qué viene esto? Yo, por ejemplo, trabajo como asesor territorial de un core y sabemos que los territorios necesitan otras cosas. Ya sabemos que la agricultura hay agriculturas que no son sostenibles, hay zonas de sacrificio. Entonces, ¿por qué no abrirlo también a esa gente? A esas formas jurídicas que podrían llevar un I+D de la mano con la empresa. No es un problema, pero poder abrir un poco más el mercado para que gente que lleva años haciéndolo lo pueda hacer y se pueda dignificar su trabajo. Ahora también como hay cosas como técnicas, ponte tú, saber que vas a cumplir con los accesos, que si vas a tener espacios de bodega, tienes que tener más, obviamente, de 1 metro cuadrado, los baños, como ese tipo de cosas, dónde vas a sacar el agua. Entonces eso es lo que te va a ir haciendo como una base de tamaño de terreno. Ahora, después, si tú quieres cultivar 1 metro cuadrado, ese es el problema. Si vamos con la experiencia de ustedes, ¿han visto que alguien ha sacado permiso a través del SAC por, no sé, 1000 metros cuadrados o quizás menos? Nosotros personalmente, no vamos a decir para qué ni nada, pero hemos sacado acá en Chile permiso para 10.500. Claro, pero en metros cuadrados. Metros cuadrados. No hay un más o menos, hay No hemos superficie visto de de trabajo. tan pequeñas, pero igual se puede. ¿Por qué no intentarlo? Obviamente, como te digo, o sea, si cumples con la cantidad de bodegas, con los accesos, con el sector de estacionamiento que sabes que no se tiene que traer un camión, como cosas, requerimientos muy técnicos, esto te va a ir sumando a un mínimo de metros cuadrados, lo que después te va a decir, no sé, que si tú quieres hacer cáñamo para investigación en 1 metro cuadrado, entonces tu espacio de cultivo se va a enfocar en 1 metro cuadrado para el cultivo exterior, 1 metro cuadrado para el cultivo interior. Como eso queda muy a criterio tuyo, sumándole el resto de las otras cosas. Siempre cuando diseñas un cultivo así grande, hay que diseñar desde lo más grande. Tienes una superficie de trabajo, por ejemplo, de 3 hectáreas, pero tienes que hacer toda la implementación. Entonces, al final, tu área de investigación y cultivo van a ser una, o va a ser media, o va a ser